Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Aquí Pensamos Distinto. Gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio donde esperamos a través del diálogo ameno reflexionar en temas de actualidad, fe y crecimiento personal. Sobre todo que juntos con los aportes de todos ejercitemos el pensamiento crítico, buscando formar criterios de verdad. Gracias por el apoyo que nos dan en cada una de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Telegram y YouTube como Aquí Pensamos Distinto. Asimismo en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Recuerden por favor dar a seguir, activar las campanas de notificación, me gusta y compartir el contenido si les es de su agrado. Hoy estamos aquí una vez más y le doy la bienvenida a mi equipo maravilloso, a Raimar desde Colombia, Hello. a William Guerrero desde Chile y a José Duarte aquí al lado mío. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido toda esta semana? Bien. Ha sido una gran semana. Sí, ¿no? Eso decíamos hace un rato, que es rápida. Ya, bueno, estamos grabando hoy jueves, ¿no? Qué rápida, Sí. qué rápida. Jueves. Es que esta Qué semana rápida. estuvo así medio confusa. Ya es por eso. domingo. Ya es domingo de repente. Nos saltamos el día normal de grabación y está como rara esta semana. Y yo también cambié el día libre mío ahí, está como, no sé. Y aquí son las 5 de la Una semana mañana rara. y aún no he dormido nada. Bueno, esto es importante que la gente lo sepa, que nuestros horarios de grabación son bien diferidos, ¿no? Es Raros. decir, acá en este momento en Chile son las 11 de la noche, en España son las 5 de la mañana, en Aquí Colombia son las las 10 de la noche, entonces estamos ahí como con esos horarios un poco atravesados, Todos locos. pero todo por Todo se hace. por aquí pensamos distinto. Bueno, hoy traemos un tema un tanto distinto a lo que venimos trayendo en episodios anteriores, que hemos estado tratando más como la parte de crecimiento personal y la parte más bien temas psicológicos o filosóficos, ¿no? Esta vez vamos a tratar un tema que es más de actualidad, pero también desde ese punto de vista del pensamiento. También vamos a meterle allí un poco la parte filosófica, pero eso, vamos a tratar más un tema de actualidad y quizás se ha visto también como un poco polémico, ¿no? De por qué tratar este tema. Pero lo hemos visto necesario porque es algo que está afectando a muchas personas o a la sociedad en general en varias partes del mundo, por no decir que en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues por eso como vimos la necesidad de tocar este tema. Y el tema es la manipulación y los medios. ¿Por qué este tema? Pues resulta que yo ayer estaba perdiendo el tiempo en Instagram, como normal antes de dormirme. Como un mortal común y corriente. Ahí acostada antes de quedarme dormida, entonces viendo las historias y las cosas que habían compartido. Y una chica había compartido un post que había hecho un fray que se llama Fray Nelson, que es de Bogotá. Y el post del fray dice lo siguiente. Esto por lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Cuando una protesta empieza por un motivo y luego pasan a otro motivo y luego a otro, ¿usted qué piensa? Otra pregunta. ¿Estos cambios de motivos son casualidad? Cosas que se le fueron ocurriendo por el camino. Y la última. Ya sabemos quiénes están a la cabeza de organización de un movimiento que tiene fascinados a tantos jóvenes universitarios. Si este mensaje les hizo pensar, compártalo. Vale. Yo veo el mensaje y entonces, claro, yo digo, bien. Lo compartió Milagros. ¿Ah? No. Lo compartió. No. No, yo por lo La que hizo comparto yo pensar, en las pero redes no lo sociales. compartió. Pero Sí. claro, yo veo el mensaje y digo, vale, está llamando a reflexionar, ¿no? Yo lo veo así. Está llamando a reflexionar porque, claro, empezaron las protestas ahí en Colombia por lo de la reforma, pero al final derogaron lo de la reforma y las protestas han continuado, ¿sí? Se sabe que hay otros motivos por los que protestar, eso se entiende,
Pero es la situación como tal, ¿no? Que las protestas se continuaron y el paro continuó y ya la protesta no es lo que inició al principio, que era la reforma, sino que ahora es un combo de cosas más, ¿no? Entonces, claro, él está llamando a reflexionar, pero entonces yo, sabiendo cómo ocurren las cosas, me fui a los comentarios y claro, me quedé loca al ver cómo le daban la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, o se apasionaban pensando que este mensaje de este fraile era un ataque a los que estaban haciendo las protestas, cuando lo que estaba llamando era reflexionar, de verdad buscar cuál es el origen de estas protestas actuales. Entonces, claro, por eso, más la experiencia que tenemos nosotros de todo lo que hemos vivido en Venezuela. Entonces yo dije, esto hay que hablarlo, y más porque un tiempo atrás había visto un video en YouTube no, por Facebook, que trataban era de las 10 estrategias de manipulación mediática. Iba por ahí la cosa. ¿Ustedes qué opinan de todo esto que han visto de Colombia hasta ahora y qué les hace pensar este post del fraile? No me toquen ese vals porque me mata. Sí. Y ya me lo canta. Como ella nadie ya más. Ya iba, ¿no? Tan. Ay, hay que dejar que la juventud hable, porque la juventud tendrá mucho que decir. Hace 10 años yo también pensaba distinto que ahora. Raimar tiene una mente más fresca, ¿no? Yo quiero que ella hable, porque la vi en el grupo de notificaciones de aquí. Pensamos distinto. Lo que yo no me como por Instagram ni por Facebook, Raimar, todo lo que pudo. Entonces, Raimar, porque coméntame. No, es que sabe que hablar un poco acerca del tema, usted no escuchó todas las notas que yo envié. Ni loco. Pero ahí hablaba justamente de lo difícil que ha sido como venezolanos viviendo en Colombia hablar del tema. Por ejemplo, y siento que yo me he tenido que callar, algo así. Yo sé por qué se están riendo, pero bueno. Lo acabo de hacer. Pero cuenten el chiste porque, ajá. Bueno, el chiste es que a mí siempre, como verán en todos los videos, se me sale el por ejemplo y el algo así. Ah, ok. Entonces, se le acaba de salir. Se me acaba de salir las dos al mismo tiempo. Pueden proseguir a reírse y a revisar todos los videos anteriores para que se den cuenta y confirmen. Algo así. Que es así. Bueno, entonces, como seguía contándoles, yo estoy así como que, y me ha aterrado ver que muchos de mis amigos que viven en Colombia y que gracias a Dios pues les ha ido bien, se han como que no, preferimos no hablar del tema. Aunque nos duela, aunque nos haga pensar 30,000 cosas, preferimos no hablar. Muchos trabajan con redes sociales y han tenido que como prevenir hablar de la situación. Y yo ayer estaba en esa situación donde digo, Dios mío, o sea, mi cabeza estaba a reventar. O sea, mis pensamientos, todo. Y lo decía era justamente por la manipulación que existe a través de los medios, por la desinformación, por la falta de conocimiento, porque aunque la gente diga que es más la situación del país, créame que no conocer ciertos temas nos hacen caer en esos problemas de manipulación y en esas confusiones sociales que por lo menos nosotros hemos vivido. Entonces, bueno, ahí me quedé yo con respecto al tema, porque yo decía, no, yo todo lo que dije en el grupo no podría decirlo acá, justamente por lo mismo. Y pues en ese momento lo digo abiertamente, pero es así, o sea, siento que los venezolanos nos hemos sentido limitados al momento de hablar, porque al parecer pues no tenemos derecho a esto. Sí, para eso se utiliza la palabra derecho en este caso, que también es algo que han manipulado y han transgiversado. A opinar, aún así mi cédula diciendo que yo también soy colombiana. O sea, es muy chistoso porque yo voy a votar en las próximas elecciones de Colombia.
así haya nacido en Venezuela. Claro. Porque ahora es mi país de residencia y ahora pues si yo vivo acá y estoy, pues igual me interesa la sociedad en donde vivo. Y como colombiana también, todo lo que le afecta al país me afecta directamente a mí, porque políticamente dependo del gobierno de Colombia en este momento. Ahí, bueno, continúen. Ahí cierro mi primera parte. Sí, que yo la escucho solamente, la noto muy apasionada. Hasta ahorita la notas, si lleva como 5 horas por el WhatsApp dándole durísimo. Bueno, Wilita, coméntame tú un poco. Bueno, ¿qué les puedo decir? Las palabras de este fray son muy sabias, ¿no? Hace filosofía, ¿no? Busca la reflexión y ir al origen del problema, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando realmente esta situación, especialmente con nuestros hermanos de Colombia y, bueno, las distintas situaciones que ocurren en el mundo, ¿no? Preguntarnos por qué, ¿no? ¿En qué minuto los mandatarios de repente... Yo decía en estos días, ¿no? ¿En qué minuto un presidente se vuelve tirano? ¿En qué momento un presidente saca las garras y empieza a azotar a su pueblo, ¿no? Aquellos mismos que fueron los que lo eligieron. Me gusta mucho lo que dice Ray, pero también pienso que un pueblo maltratado, un pueblo adolorido, habla con mucho sentimiento y con mucha propiedad, ¿no? Y yo creo que nosotros como venezolanos, que somos todos, independientemente del país de residencia que tengamos hoy día, hemos sufrido mucho por este tipo de cosas, ¿no? Nos duele mucho ver que a otros hermanos también les pasan cosas similares y uno siente como esa empatía, ¿no? De decir, oye, hermano, es como cuando tú vas a consolar a alguien, ¿no? Y tú pasaste por esa experiencia y tú le das un abrazo y tú le dices, oye, te comprendo y estoy contigo y te apoyo y quiero que sepas que eres mi hermano, ¿no? Y más Colombia, que efectivamente pues estamos ahí al ladito y realmente pues somos hermanos. Yo realmente pienso que podríamos hablar desde el dolor y convertirnos de repente en seres parcializados, o podríamos hablar desde la paz y realmente encontrar una conciliación y buscar eso, ¿no? Me encantaba la oración de milagros cuando lo decía hace un rato en la oración antes de iniciar este podcast, ¿no? Hablaba de la paz y que el Espíritu Santo nos regalara la paz. Qué rico sería justamente eso, ¿no? Que pudiéramos hablar sobre un tema como estos, pero hablarlo desde la paz y no como desde esa pasión que me lleve a mí a parcializarme y a hablar desde el dolor, desde la rabia, desde la impotencia, sino hablar desde realmente una conciencia plena en que todo tiene un sentido, todo tiene un origen y que por sobre todo Dios, darle el control a Él, ¿no? Eso es lo que más me encantaría. Y claro, que me llama mucho la atención este tipo de temas y nos afecta mucho a todos. Yo creo que toda Latinoamérica ha estado muy afectada en los últimos años por este tipo de eventos. Chile, por ejemplo, hace 2 años le ocurrió lo mismo. Uh-huh. Y Perú, ahora que también está en una situación similar. Y es que por eso era que yo, teniendo en cuenta lo que dice William, por eso era que yo le decía, aparte a Milagros, como que tengo que como liberar todo eso antes de uno entrar como a hablar de estos temas, porque como son tan profundos, tan de uno como parte de la sociedad, pues uno dice, no, Señor, ayúdeme a tener la paz y que justamente las palabras que uno utilice pues sean las más indicadas para no herir susceptibilidades de todas las personas que en algún momento estén viendo este podcast, estén escuchando este podcast. Ya, es que lo fundamental de entrada a este tema es que podamos entender que lo que hay que retirar, por más que cueste, son las pasiones. Porque cuando estamos apasionados, estamos ciegos.
Y al estar ciego, entonces es que somos víctimas de todas estas manipulaciones que se dan. Por eso es que es lo primero que deberíamos hacer. O sea, yo sé que es difícil porque cuando uno ve situaciones de injusticia o uno se ve vulnerabilidad a su seguridad o su estabilidad o como esas condiciones donde se siente seguro, pues obviamente va a reaccionar, ¿no? Pero... Da miedo. En el podcast anterior. Claro, exactamente. Pero es esto que si nos dejamos llevar es por esas emociones, no vamos a ver con claridad la realidad de la situación en la que nos encontramos, ni vamos a tomar las decisiones que de verdad nos favorezcan. Entonces, es por eso que de entrada lo que se pide es sacar la pasión que nos mueve en estos momentos para tratar de incentivar el pensamiento crítico, que reflexionemos de verdad la situación con la sangre fría, por Fuera así decirlo. Uh-huh. Y José, que no habla nada, ¿qué va a decir? Yo puedo hablar. 10 años después. Yo veo a la gente apasionada y me gusta, porque admiro cuando la gente, ¿no?, se desemboca sus sentimientos y puede expresarlos. Primero que nada, pues un saludo muy, muy especial a nuestros hermanos colombianos y a aquellas personas que residen en Colombia y que están pasando por momentos muy críticos en este periodo, y que aunque no comprendamos la magnitud de lo que está ocurriendo allá, como venezolano y como ciudadano del mundo, saber que están en nuestras oraciones y que pa'lante, que el Señor ilumina y no dejar que seamos víctimas, como dice Milagro, de nuestras pasiones, controlarnos, mesurarnos, entregar todo en las manos de Dios y no caer víctimas de las pasiones. Sabemos que la situación está muy delicada, pero poner todo en las manos de Dios, ¿vale? Eso por ahí. Por otro lado, así como en este momento está pasando en Colombia, todo este montón de cosas con respecto a lo que era en primer lugar, la reforma tributaria. Uh-huh. Y que hace un par de años era lo del acuerdo de paz con lo de las FARC. Bueno, es que es un montón de cosas, ¿no? Que a eso es que vamos. Igual hace un par de años fue en Chile con lo del aumento, no sé si fue algo del metro, algo así. Creo que fue que eso fue lo que se desencadenó, pero un montón de problemas también, ¿no? Y en Venezuela, y en Argentina, y ahora en Perú, y en Estados Unidos, cuando Trump colocó los tweets en plena campaña electoral. Bueno, yo lo que quiero que nos enfoquemos es a cómo de manera mediática se aprovechan de cualquier excusa para manipular las masas. ¿Vale? Que al final se nos olvida el trasfondo y hay gente que mueve hilos por encima, ¿no? Por eso es que hay que morir a las pasiones, ¿no? Saber que cada quien está pasando por un momento de dolor y cada quien tiene justa causa de defender un ideal. Uh-huh. Pero aquí no estamos hablando del ideal, sino de quién se vale del ideal para sesgar, para manipular, para censurar, para oprimir, para causar miedo. Y de eso tenemos experiencia. Eso sí tenemos experiencia, bastante experiencia. Así es. Dice Noam Chomsky. ¿Cómo? Noam Chomsky. Muy bien, anótalo ahí. Que es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Dice lo siguiente: en un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarle por la fuerza empleando porras o fuerza bruta, pues. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda. Y en realidad, si tú te pones a ver todo lo que acontece en cualquier país, porque estamos mencionando Latinoamérica, pero lo que ocurre aquí en España no dista mucho. De por sí, en muchas partes se generaliza como que, por ejemplo, que esté montado un gobierno demócrata y el que está haciendo la contra es socialista o comunista o todo este movimiento, ¿no?
Pero a ver, yo tengo que decir particularmente, aquí en España también ocurren cosas y el partido que está montado en el gobierno es socialista. Entonces, por eso, aunque el autor que creó las 10 estrategias de manipulación mediática lo hace ver desde el punto de vista como que son los que impulsan el capitalismo, yo no lo polarizaría nada más como a la parte de derechas, porque a la final, con toda la experiencia que tengo en mi corta vida, en todo lo que he visto, todos al final están buscando el dinero. Todos esos que están montados allá arriba, además del poder, buscan también el dinero. Tú los ves a ellos hablando de equidad, de igualdad, de etcétera, 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 y al final cuando llegan allá al poder, pues... Eso es una forma más de manipular, como estás diciendo. Exactamente. Todos estos discursos, claro. Finalmente. Sí, porque uno siempre sabe la posición de los líderes políticos, así hablen de pobreza y de equidad. Claro, exactamente. Ellos al final están buscando sus propios beneficios. Es que empiezan siempre con ese discurso tan lindo que bueno, cualquiera se lo compra y por eso yo lo decía al principio, ¿no? No sé en qué momento se vuelven tiranos, en qué momento cambian ese discurso. Poco a poco empiezan a cambiarlo, ¿no? Con actitudes, con reformas, con una cosa y otra que no beneficia al pueblo. Finalmente el beneficio es para ellos, para mantenerse en el poder y bueno. Bueno, pero yo... perpetuarse. Para defender el tema, porque creo que se puede ir por los tintes políticos y no creo que ese sea el caso, no. ¿Vale? Porque hay que aclararlo otra vez. No solamente los que gobiernan. Hay muchas facciones en la sociedad que se valen de esos sistemas de manipulación mediática, ¿no? Muchos lobbies, muchas organizaciones que se valen de la propaganda para manipular. O sea, porque estamos hablando... que no solamente de política, es una política, pero no solamente de los que gobiernan. Ya, es que obviamente Claro. esta manipulación va más allá, o sea, no es solamente de los que se van a montar en el poder, es lo que conviene en el momento a los que están allá arriba, a los que controlan el sistema. Ya, así es que le llama el autor de estas estrategias. Que estas 10 estrategias de manipulación, que ya se las voy a mencionar, en un principio fueron atribuidas al que cité hace un momento, a Noam Chomsky, pero en realidad pertenecen a un escritor francés que se llama Sylvain Tinsit y las formuló en el 2002. Ese es el autor real de estas 10 estrategias de manipulación. O sea, si nosotras las leemos, pues podemos darnos cuenta de cómo en un montón de casos se han dado esas estrategias puntualmente, ¿no? Si quieren las empezamos a Pero antes de que tú la empieces a leer, quiero asociar lo que pasa en Colombia con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que ha pasado en Chile, porque aquí creo que no estamos empatando el tema. Lo que ocurre es que se utiliza a las personas como carne de cañón, preferiblemente a las jóvenes, para defender un ideal, ¿vale? Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia en este momento, que es como el ejemplo más reciente, es que aunque el presidente Duque, creo que se llama, ¿no? Echó para atrás la reforma tributaria, las protestas siguen y es porque hay como una agenda planificada. Los que están en las calles ejecutándola, muy pocos saben lo que está ocurriendo, ¿no? Detrás hay alguien que domina la estrategia y quiere otro, o sea, la reforma tributaria era como el motivo para estallar lo que está ocurriendo, pero se le informa lo meticulosamente necesario a los que están en la calle, ocultándoles la verdad, ¿no? Lo que hay detrás, algunos intereses detrás. En un momento ocurrió así en Venezuela también, ¿no? Cuánta gente defraudada, cuánta gente estafada en las protestas y se les vendió una cosa y al final se les utilizó, ¿no? Fallecidos, destrozos materiales, igual en cualquier parte. Entonces, lo que estamos aquí, lo que vamos a empezar a hablar es la forma en que mediáticamente se va dominando a la masa para obtener un propósito sin que la masa lo sepa. Aunque por fuera se les venda como que estamos protestando, como que estamos luchando por unos derechos, como que...
Claro, y que de por sí, etc. que de por sí lo que ocurre es que mucha gente normal, ajena a todo y que de verdad que está buscando por el bienestar de la sociedad, salen en estas protestas y mientras están en la protesta ven todo que transcurre de manera normal. Y después cuando llegan a sus casas se terminan enterándose de que ha ocurrido el montón de disturbios o de ataques o todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Venezuela también ocurrió así un montón de veces. Pero es porque esas cosas están preparadas muchas veces para que ocurran así de esa forma. No por nada suelen utilizar a los jóvenes, ¿no? A los universitarios, a los bachilleres. Esos son los que más de carne de cañón van a servir. Pero prosigue. Please. Vale, miren, la primera estrategia de manipulación usada es la distracción. Como los magos. Sí. Que la distracción consiste en lograr desviar la atención del público de los asuntos importantes. Esto es lo que conocían los romanos en la antigüedad, que era lo que aplicaban para el pueblo, pan y circo. Que entonces ellos trataban de mantener a la gente como distraída de lo que verdaderamente estaba ocurriendo, de los problemas que estaban sucediendo. Y por eso existía lo que era el circo romano y les daban la comida. Y entonces la gente llena con bebida y entretenida, pues no le prestaba atención a las cosas que verdaderamente eran importantes. Entonces, ejemplos de esto. Claro, tenemos. los magos lo Ajá, el mago exacto. usted le va diciendo, no tengo nada en esta muñeca, y con la otra mano ya está moviendo el truco. Exacto. ¿Va? Porque va desviando la atención. Uno está concentrado ahí. Va desviando la atención, claro. De esto muchas veces hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos a 2X políticos, por ejemplo, peleando. Dígame, por ejemplo, cuando se armó lo de la mesa esta de diálogo allá en Venezuela. Eso todo fue un teatro. Eso armaron un circo realmente, que era todo chistes, era risas. Y mientras tanto la gente como a la expectativa de qué va a pasar aquí, ¿no? Y así, lo otro que también se usa obviamente son los medios. O sea, las series, las novelas, o sea, tener a la gente invadida y ahora más, que ahora tenemos todas estas plataformas de streaming, o sea, sí, ahora es más fácil distraer ahora a la cada persona. vez estamos más distraídos porque Y entre mientras las más redes estúpido sociales sea el entretenimiento, más fácil. Instagram, TikTok, y va a ser cada vez más estúpido y la gente va a estar más distraída, más entretenida. Eso es lo que importa, tener a la gente distraída. Claro, antes dependíamos solo de la televisión, porque era el único medio que estaba, y teníamos que apañarnos, era con lo que los medios... Y la radio. Y teníamos que quedarnos, era con lo que ellos nos mostraban. Pero ahora, pues nosotros mismos ponemos lo que queremos, ¿no? Ahora parece que sí. tenemos el control, parece. Que definitivamente, mire, todo lo que es publicidad, ¿no? Los que son publicistas, los que trabajan con medios de comunicación, buscan dominar a las masas porque eso, manipular, y ellos sí que nos conocen, ¿no? O sea, de pana que buscan conocernos así a profundidad, saber qué pensamos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses para ahí darnos, ¿no? Y entonces pues uno decir, ok, juegan con nuestras necesidades, juegan, como tú decías al principio, Milagros, con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Con lo frágiles que somos en distintos sentidos, y entonces es difícil. Tantas promesas y tantas cosas que a veces nacen de ellos y finalmente las soluciones no están, ¿no? Las soluciones realmente no llegan, no son, porque jugaron primeramente con eso para confiar. No es como la persona que se te acerca a ti y te calienta la oreja, no sé cómo lo dirán en España, ¿no? Pero saben que nosotros en Venezuela lo entendemos, es que le calientan la oreja, ¿no? Le pintan la oreja, aquí se dice calentarse la oreja.
¿Ah, sí? Ah, bueno. O como dice la abuelita mejor, le pintan a uno pajaritos Y preñados. aquí es ¿no? vender la moto. Aquí le venden la moto. Se dice, le venden la moto. Imagínate. Venderle la Mira. moto a alguien. la jerga española. Bueno, el punto de esto es que como esa persona que se te acerca a calentarte la oreja y tú caes. Caes porque cuando te calientan la oreja te dicen lo que tú quieres escuchar, suplantan un poco tus necesidades para después generarte más necesidades y que tú sigas dependiendo de eso. Ahí está el detalle. ¿Sabes? En este caso de la publicidad te intenta vender un servicio, pero que realmente es algo efímero y después tú vas a necesitar de eso. Lo vemos en las máquinas, ¿no? En los computadores, por ejemplo, necesitan actualizaciones. Ya llega un punto de tanta actualización que tienes que cambiarlo y decirnos, ya este no me sirve. ¿En cuánto tiempo? ¿En 2 años? ¿En 1 año? Ni sí, cada cuánto estamos ahora cambiando. Bajo todo ese sentido nos manipulan. Ya. Ahí, Entonces, ahí la manipulación es estar actualizados y más que estar actualizados es que es para ellos seguir ganando y seguir vendiendo una forma de manipularlos al final. Obviamente que, por ejemplo, hay cosas que son avances, ¿no? Para que, en el caso de los teléfonos o eso, pues son avances, pero también, bueno, ahí adentro viene... Porque van a decir como que no, pero no es manipulación, sino que son avances tecnológicos y todas esas cosas. Pero entonces no que dije como que de repente hay una diferencia ahí entre la manipulación con el avance. Pero que nosotros como seres humanos somos tan tontos. Me acuerdo que hace, qué sé yo, hace 30 años, sí, como 30 años, 20 y pico de años, la gente tenía un temor increíble porque se les espiara, ¿no? Que se les espiara. Ay, sí, es que, verdad, es que verdad, eso todo, es verdad. todo era cámaras. Aquí hay una cámara, allá hay otra cámara. Me tienen pinchado el teléfono, me tienen... Y cuando hablo de teléfono, es el teléfono hasta el fijo de la de casa. rueditas o el de botones, así. Bueno, claro, somos tan tontos que ahora las cámaras las cargamos encima. Y de que nos ven, nos ven. Claro. Yo no puedo Sí. decir que no existe, porque de qué manera nos está manipulando si no es a través del espionaje. Velado, por ejemplo, porque yo digo aquí, en estos días estaba hablando con William, ¿no? De que quería una guitarra. Me pasa eso siempre. Que si una guitarra Les Paul, que si una guitarra no sé qué, y empiezo a nombrar una marca, ¿no? Harley, ¿cómo se llama? Harley Benton o lo que sea. Harley Fender o lo que sea. Stratocaster, una guitarra Stratocaster, una guitarra Telecaster, no sé qué. Y ya el teléfono con la publicidad. Si yo digo viajar, ¿no? Ya tengo 5 compañías que están pendientes de ofrecerme sus productos. Ahora, que somos nosotros, como dice William, en parte muy culpables por la forma en que nos dejamos manipular porque nos hacemos dependientes de ese sistema. ¿Vale? Porque nos da pereza pensar. Pero es porque nos han llevado a que nos dé pereza. De verdad, en lo que Exacto. acaba de decir William y lo que estás diciendo tú y que también aportó Raimar, bueno, en el bloque de William mencionó como 3 o 4 de las estrategias. Oh, Sí, se las lanzó todas así. Sí, porque la última que nombra como es cual la fajo de que billete de rapero. ellos nos conocen más de lo que nos conocemos nosotros mismos, pero es precisamente por esto. Todos los avances que han tenido acerca de la inteligencia artificial, la neurociencia y demás ramas, toda lo que es la rama de la psicología. O sea, hay un montón de conocimientos que tienen ellos que no nos han facilitado al resto de la humanidad. No lo han transmitido, no lo han hecho público. Exactamente. Yo estoy consciente de eso. Exactamente. También creo en ¿Ves? eso. Yo creo en eso. Ya, y es así. Porque, En serio. porque ellos tienen años, sobre todo en la parte de publicidad, de mercadeo, todo lo que tiene que ver con los medios, ellos tienen años conociendo esto y aplicando estas estrategias. O sea, esto no es algo nuevo. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Entonces, por ejemplo, con esto de los móviles, tienen todos nuestros datos. O sea, cualquier consulta que nosotros hacemos a través del teléfono, lo mismo que dices acerca que nos están escuchando. Ya, y es que Porque tiene es que está comprobado. un punto en el mapa, GPS y todo. Si quieren saber dónde está uno, hasta lo pueden localizar a uno, o el teléfono, mejor dicho, pero es increíble. Claro, Es bueno, entonces, increíble. ¿y para qué usan esto? Para mostrarnos lo que ellos saben que queremos, lo que estamos buscando.
Entonces así, estamos viendo Instagram y las publicidades empiezan a atacarnos justamente con lo que estábamos buscando. O sea, con lo que habíamos hablado, lo que pensábamos ver, empiezan a mostrarnos justamente por allí. Pero porque creen que nos tienen controlado. O sea, en el sentido de que... ¿Creen? Yo creo que A ver, sí. porque es que la inteligencia artificial lo que hace es esto. O sea, son algoritmos que según las tendencias de búsquedas que tú tienes, pues obviamente ellos hacen como un cruce y te van a mostrar lo que ellos, a partir de esos cruces, intuyen que es lo que vas a terminar buscando después. Y así de esa manera es que terminan pues sabiendo qué es lo que queremos. Entonces... En el caso de la masa, el que domina el medio, domina la masa. Yo creo que el peor poder de todos es el poder mediático, ¿no? Es una gran responsabilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos emitiendo un podcast y tenemos una responsabilidad a través de un medio de comunicación actual, ¿no? Como lo es el Internet y el YouTube. Nosotros consideramos que tenemos una responsabilidad y tratamos de que las personas que se conectan con nosotros, pues piensen y liberen su mente y puedan compartir con nosotros su criterio. No intentamos imponerles el nuestro, ¿no? Porque en la diversidad está el gusto y está la vida misma. Pero hay gente que sí utiliza los medios para satisfacer su propio ego, sus propias necesidades, o más que necesidades, sus caprichos. ¿Y qué pasa? Que cuando se posee un medio de comunicación, se puede manipular la verdad, se puede elaborar la verdad, se puede construir una realidad, ¿no? Todo lo que se ve a través de una pantalla, como es la ventana que tiene mucha gente, ¿no? Llámese prensa, llámese televisión, llámese ahora servicios de streaming también, da igual. El que tiene el medio tiene el poder. Fíjense, por ejemplo, cuando yo comentaba el caso del expresidente Donald Trump, cuando hizo no sé qué tweets, ¿no? Acerca del asalto al Capitolio, lo que hubo allá, que fue grave, ¿no? También. Era el presidente, en ese momento era el presidente de Estados Unidos, y por una opinión que dijo que existe la libertad de expresión, y él por una opinión que escribió en un tweet, a Mark Zuckerberg de Facebook y a no sé qué, el propietario de Twitter, les pareció pues bien expulsarlo de las redes sociales, siendo el presidente, marcando el precedente de que nunca antes a un mandatario se le había censurado en un medio de comunicación de esos. Entonces, ¿qué esperamos el resto? Las grandes corporaciones ahora son las que tienen la decisión en sus manos de qué es lo que es la verdad o qué no. Aquí en este podcast podemos hablar de lo que se nos... En este podcast podemos hablar de lo que se nos dé la gana, hasta el punto en que alguien detrás de la pantalla y que tenga acceso a cuentas de administración en YouTube, por ejemplo, o en Spotify, no le guste lo que digamos. ¿Ves? Porque vaya en contra de lo que se le está vendiendo a la masa. ¿Ves? Leyes para tal cosa, anti tal cosa. ¿Ves? Que hasta me da miedo decirlas porque yo quiero cuidar este espacio. O cuando tenía servicio de té que me tocaba cuidar lo que yo decía. Es tan delicado que estaba vetado, por ejemplo, decir palabras, por ejemplo, sexo. El algoritmo de YouTube me podía tumbar el video. Que yo dijera la palabra abuso. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué? Porque YouTube, como todas estas plataformas, como la televisión, como la radio, todos tienen un editor, un jefe que dictamina qué puede y qué no sirve. Al principio, por ejemplo, YouTube era un medio de comunicación no más de chévere, ¿no? Bueno, más que medio de comunicación, un medio de expresión, de subir videos y que cada quien hiciera lo que era la gana, ¿no? Pero ¿cuándo cambió? ¿Cuándo cambió? Cuando entraron las grandes corporaciones a apostar la pasta para la publicidad. ¿Ves? Al fin, lo que pasó con Facebook también, ¿no? El año de las elecciones en Estados Unidos. Utilizaron los cookies de Facebook para venderle a los usuarios de Facebook en Estados Unidos publicidad anticandidato de presidencia.
según las búsquedas, ¿no? Si la persona era muy racista o tal cosa o tal, entonces le ofrecían el candidato. ¿Dónde está entonces la verdad? ¿Dónde está? Si nos están manipulando por todos lados. Y la gente va feliz y contenta y nadie dice nada, nadie hace nada. Estamos como... Bueno, es que mira, ahí mismo a Reymar lo que le pasó hoy con las historias que publicó ayer. Y es chistoso porque yo no decía nada. Bueno, era algo de experiencia, no era nada. ¿Cómo así que Pero yo no cuéntalo, sé qué fue lo que le cuéntalo, ¿qué pasó, pasó? Reymar? Sí, no sé qué No, fue lo que pasó. porque publiqué 2 historias. Una era una analogía entre lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela. Y la otra era otro texto muy similar al video que había puesto en la historia anterior, que hablaba sobre lo que pensábamos los venezolanos acerca de lo que está sucediendo en Colombia. Y ¡pum! Tumbadas las 2 historias. Me dejaron la tercera historia que hablé de lo que... De Instagram. Sí, yo amanecí en la mañana y yo, uy, ya, ¿cómo así? Yo tenía como 4 o 5 historias y cuando vi, tenía 2 menos. Me dejaron una que hablaba como más de mí. En la última historia hablé como más limitado. O sea, no mencioné cosas acerca de países ni nada, sino que hablé de manera general y por eso la historia permaneció. Pero las otras 2 fueron eliminadas. Y a muchas personas, imagínense, si se la Qué tumbaron a interesante Donald eso. Trump, me la tumban a mí. Ya, ese lo hicieron a Trump. Que somos pequeñísimos, o sea, que somos usuarios. Antes de Semana Santa, el canal EWTN, en su página de YouTube, en su perfil de YouTube, publicó un documental antiabortista, provida, vamos a llamarlo provida. Y YouTube le salió de allá abajo, que me da mucha rabia, casi lo digo, pero le salió de allá abajo a YouTube, bloquearle el perfil para que no pudieran transmitir en vivo, para que no pudieran emitir, ¿no? Es una sanción, ¿no? El que no conoce el mundo de YouTube dirá, bueno, que no puede transmitir en vivo, puede seguir subiendo videos. Lo que ocurre es que ellos lo hicieron a propósito, sabiendo que venía la Semana Santa y EWTN no pudo transmitir ninguna de las actividades que hizo el Papa en el Vaticano durante Semana Santa en directo. Claro, porque la sanción fue justamente Jueves Santo, Fue el Viernes Jueves Santo, Santo. y las fechas centrales. El trigo Exactamente. En pascual, Instagram, esa fue. al grupo Emmanuel, por ejemplo, y a otros servidores músicos y predicadores en Instagram, les han tirado la cuenta por discurso de odio, le llaman ellos, ¿no? Entonces los medios son los que dominan la verdad, lo que les digo yo. En teoría de sistemas de la UNED, una materia que viene en el tercero, en cuarto semestre, decía que la verdad, que había muchos tipos de verdad, ¿no? Hablando de verdad, que eso es una falacia, pero que había muchos tipos de verdad y que una verdad, un tipo de verdad se llamaba la verdad consensual. Es cuando 2 o 3 más personas se ponen de acuerdo para decir que algo es así, aunque no lo sea. Y si alguien entra por el hilo, entra por el hilo y si no, no. Pues ahora a punta de esa verdad consensual nos tienen arrinconados. Ahora lo que se está protegiendo es una agenda, ¿vale? YouTube vende espectáculo, Instagram vende espectáculo, TikTok, la prensa, la televisión, la radio, en la calle, los espectáculos, conciertos, ¿no? Películas, el cine, a la gente se le está distrayendo. Si tú dices algo que va en contra de la agenda, te van a censurar. Por ejemplo, lo que le pasó a Reymar. ¿Ves? Porque Reymar quiere pensar de su forma libre y a la gente es como cuando vieron Matrix, ¿no? El que no haya visto Matrix, que vaya a correr a verla porque se estrenó hace 20 años. Pero en Matrix, los que habían salido de la Matrix sabían la verdad y se les perseguía para que no se les dijera a los demás, para que no despertaran. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasó con Cristo, por ejemplo, que la misma gente que lo coronó para que entrara al pueblo y que lo alzaron en vítores y entró en un burro, ¿no? Entró en un burro y salió en una cruz. Por la misma gente que lo bendijo y lo alabó. ¿Pero por qué? Porque se les manipuló. ¿Ves? Se les manipuló. A través del miedo. Porque también puede ser a través del miedo, ¿no? Ya, es que ahí como ya se han tocado varios encima, hay otros que también me gustaría tocar, que es, uno, el incentivo a la mediocridad, el afectar en la educación, o sea,
crear ignorantes, por así decirlo de algún modo. Y obviamente, y el otro es usar el lenguaje, o sea, hablar a las personas como si fuesen infantes. Infantilizar el discurso. El discurso. Uh-huh. Entonces, con la parte de la educación que tenemos, bajar los niveles y la calidad de la educación de manera de que se anule el pensamiento crítico. Es que esa es la clave. Yeah. Anular el pensamiento crítico. Y si nos damos cuenta actualmente, de verdad que se han aprobado en un montón de países unas leyes que lo que está haciendo es que el nivel educativo cada vez sea a peor. Y ahora mismo con esto de la pandemia y estas clases a distancias, William, que es educador, puede decirlo. No, pésimo. Pésimo. Bueno, aquí en Chile querían quitar filosofía y hubo una lucha social también por eso, porque pues, ciertamente filosofía lo que busca es eso, ¿no? Que se pueda desarrollar el pensamiento crítico, el aporte de las ideas personales, fundamentar visiones personales. Y es súper grave que se haya querido atentar contra eso en varias oportunidades, ¿no? En Venezuela pasó también hace muchos años atrás que se quitó la filosofía de las escuelas, de los liceos. No les conviene, por supuesto, no les conviene. Ya, claro. Ellos pretenden tener personas intelectualmente desarrolladas. Exactamente, ellos pretenden educar en lo esencial, lo meramente esencial. Ojalá que fuera solamente a sumar para que sepan dar vueltas, ¿no? Y pagar impuestos. Ojalá fuera solamente eso. Pero profundizar más allá no, porque claro, una mente que piensa es una mente libre, ¿no? Claro. Una mente que lee es una mente libre. Es poder. Y eso es lo que se espera que no hagan, que Entonces, piensen. No. Y sabe que el problema es ese, ¿no? Yo veía, y por eso en lo que escribí ayer en mi historia, en la última que no me eliminaron, decía que hay muchas personas, cuando uno sale del colegio y ya, a los 18 años en Venezuela uno podía ya votar por los gobernantes. Y pues a mí me interesaba el tema porque yo ya estaba como estudiando filosofía, me parecía súper interesante, tal. Pero era por un gusto propio. Pero la mayoría de personas, de los muchachos, salimos como que nos vamos por el que mi familia vaya, nos vamos por el que diga que esto es lo mejor. Si todo mi grupito va por ese, yo voy por ese porque para no quedar por fuera. Y aparte, exacto, porque tengo que entrar en el círculo social de ellos. Y bueno, así uno llega a los 18 sin saber cómo votar, sin saber de política. Y la historia se basa simplemente a épocas de 10 años atrás de lo que uno está viviendo en la actualidad. Y que es muy interesante, sí, a mí me fascina la historia. Pero hay muchos procesos de la historia que dejan de enseñarse dentro de la educación que son necesarios para vivir en sociedad. Claro. Pero es que sabes también que la parte también está por cómo cambió el sistema educativo, porque ustedes cuando desarrollan cualquier trabajo estudiando filosofía, la manera en que se desarrolla el estudio o una misma examen o la tesis es totalmente distinto al sistema que uno ve normal en el bachillerato de ciencias, ¿verdad? Es más buscar como el análisis, es más como buscar el origen de las cosas, ¿no? Es una estructura distinta. Yo me acuerdo que cuando vi el diplomado de teología, nos dieron como eran como 4 bloques o algo así, que no me acuerdo muy bien cómo era, pero era más buscar la reflexión que el aprenderse de memoria los textos. Pero lamentablemente en la educación normal lo que se busca es que son preguntas que hay que responder, que yo si me lo aprendo de memoria las respondo, pero no me lleva al análisis, no tengo que reflexionar, no tengo que nada. Mire, y aquí algo cortito con eso, yo que tú estás hablando de educación, ¿no? En estos días en una clase escuchaba a mis estudiantes decir, por ejemplo, no, profe, es que así nosotros no estamos aprendiendo nada desde el año pasado que estamos en clases online y no estamos aprendiendo nada. Y yo les dije, chicos, los contenidos están en Google. Están en YouTube, tú colocas qué es la filosofía y te va a aparecer ahí. O sea, está el concepto ahí. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros hoy día? Desarrollar la habilidad. Y la habilidad es justamente
el pensamiento crítico. Desarrollar un pensamiento crítico es una habilidad, formular preguntas. Es decir, estamos acostumbrados a que todo nos lo diga. Entonces, si formulamos una pregunta, realmente hacemos un análisis porque estamos pensando, estamos analizando sobre ese tema, sobre el tema. Por eso es que usted cuando inició este podcast, lo inició con unas interrogantes que se hizo un cura, porque tuvo la curiosidad, la inquietud de buscar en profundidad el origen de algo, y eso surge con una pregunta. ¿Vale? Y de ahí es donde surgen los puntos de vista, la fundamentación de los puntos de vista, que esa es otra habilidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren aprender los chicos? Así, conceptos, claro, cosas claras, que yo me lo puedo aprender. Todavía hay como eso. Y no, lo importante es la habilidad, ¿no? Que podamos desarrollar esto, pensar, analizar, reflexionar, que sean estas las habilidades que realmente nosotros podamos aprender. Y por eso mismo decía ayer, respecto a eso que me dejó igual pensando, era como que si usted siente que, porque estamos tan manipuladas por ciertas informaciones y todo lo que nos dan, que no nos damos ni a la tarea de buscar o investigar. O sea, nos quedamos con eso y ya. Parecemos y con como, eso como basta. Pac-Man, ¿no? Pac-Man comiendo todo lo que... Claro. Sí, y como todos lo dicen, suponemos que todo debe ser así. Entonces, si todo el mundo no, y si aquel que es inteligente lo dice, y si aquel que se la pasa en eso lo dice, es porque tiene que ser así, pero no se toma ni el mínimo tiempo para buscar y saber buscar, porque es que colocar solo en Google ahí no significa nada. Ya, claro, hay que ver las fuentes. Y hay algo que acabas de decir tú, Raimar, que también lo utilizan para manipular, que para vender lo que llaman hoy día fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Las conspiraciones, para armarlas. Utilizan a alguien famoso, a alguien que cale, que a la gente le guste. Ahora el mundo de los influencers, a todas esas personas, ¿vale? No digo que en su totalidad, pero la mayoría se pueden prestar, porque para eso está, dice, por la plata baila el mono, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con lo que se consume, con lo que se ve, con lo que se quiere de los medios, ¿no? Saber que, como hemos venido tratando en los podcasts anteriores, ¿no? Tratar de fomentar la independencia sana, la independencia emocional, saber que podemos pasar por situaciones críticas en nuestro país, en nuestra relación de pareja, en nuestro trabajo, pero tratar de buscar respuesta a todo, no esperar a que la gente venga a resolverlo o que nos vendan algo como una verdad sin investigar, no dejarnos agobiar por lo que la masa está buscando, sino tener un poquito de... Diría mi papá, ¿qué hace? Usted va como Vicente, para donde va la gente. Si aquel se tira de un puente, usted se tira también. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Que nos están, cada vez más, nos están atosigando y nos están presionando. Y aquellos, por lo menos como yo, que soy antisistema por completo, se nos ataca mucho más. Porque claro, la gente no quiere que uno fomente que otra persona se haga preguntas. Ni siquiera que uno le diga la verdad, sino que otra persona se haga preguntas. Pues muy bien, de verdad. Gracias por habernos acompañado en un episodio más. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales, como Aquí Pensamos Distinto. Por favor, seguir, suscribirse, compartir si de verdad les parece útil esta información. Cualquier cosa para aportar, por favor, denlo en los comentarios, que eso nos ayuda muchísimo. Y pues los esperamos en el próximo episodio. Cualquier información complementaria sabe que también la colocamos en nuestro Instagram para reforzar las cosas que se hablan en el podcast. De verdad, gracias por estar y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta el siguiente domingo. Chao. Chao.